Espero poderles platicar algo que les sea interesante y que los ponga a pensar y a lo mejor resolverles algunas dudas que tengan. Yo soy Marius Calvet. Yo en la Asociación de Bancos de México presido la Comisión de Sustentabilidad o de los temas factores ambientales, sociales y de gobernanza, y trabajo para HSBC. Yo dirijo finanzas sustentables en México y América Latina. Y bueno, me da mucho gusto poderles platicar un poquito. No sé si han venido otros días de la Semana Nacional. Empezó el jueves, viernes, sábado y domingo. Estuvo viniendo mucha gente. No sé si han estado en algunas otras pláticas, pero quisimos poner esta plática para que les pudiera yo platicar qué rol tiene el sector financiero en hacer del mundo, de la economía, de la sociedad, un lugar más sustentable, más justo y más inclusivo. A lo mejor uno no se imagina que los bancos o las afores o los inversionistas o las aseguradoras o los reguladores del sector financiero, la Secretaría de Hacienda, el gobierno, etcétera, uno no se imagina que pudieran tener un rol importante en hacer de este un planeta mejor. Entonces yo les voy a platicar cómo es que, y en el caso de los bancos donde yo trabajo y represento, trabajo en HSBC, pero en la Asociación de Bancos presido la Comisión de Sustentabilidad, les voy a contar un poquito. Y todas las dudas que les vayan saliendo, voy a dar un espacio ahorita en unos 30 minutitos para que me hagan todas las preguntas. No hay pregunta mala, no hay pregunta que no sea oportuna y ojalá las puedan ir pensando para que esto lo hagamos después un conversatorio en donde también hablen ustedes y podamos platicar entre nosotros, para que no sea nada más una conferencia y ya. Entonces, yo les quería contar que allá afuera en el mundo, para las personas como ustedes, como yo, como todos nosotros, para las organizaciones, para las empresas, para los bancos, para los gobiernos, para todos, allá afuera hay una serie de riesgos que amenazan a la sociedad y a la economía. Hay una organización que se llama el Foro Económico Mundial que cada año saca una lista de cuáles son los riesgos más grandes para la humanidad. Y entonces, normalmente una empresa antes buscaba y revisaba cuáles eran los riesgos para su empresa y solamente buscaban temas económicos o riesgos de crisis financieras o riesgos de inflación. Bueno, cada vez más queda muy claro que hay muchos temas y muchos factores que representan un riesgo para todos nosotros. Y esto no puede haber sido materializado más claro, por ejemplo, en el 2020. En el 2020, de pronto, una enfermedad infecciosa, ¿de qué estoy hablando? Claro, de una enfermedad infecciosa de pronto nos paraliza a toda la economía, a toda la sociedad, transforma las familias. Perdemos millones de personas y seres queridos. ¿Cuándo imaginamos? Cuando vivíamos en el 2019 todos muy contentos, entra el 2020, que una enfermedad infecciosa era el mayor riesgo a la humanidad. Antes de eso decíamos, ¿qué más riesgo puede haber? Una guerra, una crisis económica, una catástrofe económica donde se paralice la economía o temas de terrorismo. No sé ustedes, yo ya tengo edad, pero a lo mejor aquí hay gente muy joven que no se acuerda del 2001 y del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, que tuvo paralizado al mundo entero, y en esos años el mayor riesgo a la humanidad era el terrorismo. Y bueno, vivíamos asustados en pensar nada más de ver esas imágenes, ¿se acuerdan? ¿Cuánta gente se murió? 3,000 personas, más todas las consecuencias que eso trajo. Entonces, ha habido muchos riesgos para la humanidad y, por ejemplo, nunca imaginamos que algo como el COVID nos iba a voltear de cabeza al planeta entero. La gente estaba metida en su casa en Milán, en la India, en la Ciudad de México, en todos lados. Entonces, un poco contarles que los riesgos que amenazan a las organizaciones, a las empresas y a todos nosotros ya son de naturaleza de muchos factores. Y yo sé que no se ven las letritas de aquí, yo por supuesto no veo absolutamente nada, pero quiero que vean los colores. Los colores, el verde y el rojo, son los factores sociales o ambientales que amenazan a la humanidad. Y el Foro Económico Mundial
nos dice a 2 años y a 10 años cuáles son los factores que más consecuencias pueden tener sobre nosotros en la humanidad. A 2 años, fíjense, en los primeros 5 hay 2 factores sociales, 2 factores ambientales, los verdes, y los sociales son el costo de vida, y el incremento del costo de vida es un riesgo de la humanidad muy inmediato a 2 años. Y en el número 5, en social, por ejemplo, vemos la falta de cohesión social, la polarización de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? El que estemos divididos como sociedad. Y así está México, Estados Unidos y muchos otros países del mundo. Vivimos en una situación de riesgo cuando está la sociedad dividida. ¿Por qué? Porque no coincidimos en querer avanzar y desarrollar el país de la misma manera. Y ni uno está bien ni otro está mal, y no es blanco y negro, y cada quien puede pensar como quiera. Lo malo es no pensar como sociedad todos juntos. Ese es un factor que amenaza a la humanidad y está aquí en el número 5. Y a 10 años, bueno, y los ambientales son los temas de los desastres naturales, fíjense, inmediato a 2 años, eventos climáticos extremos. ¿Cómo amanecimos el miércoles pasado? ¿Quién me puede decir que no siente feo en el corazón que Acapulco no exista, que esté enteramente destruido por un fenómeno climático? ¿Qué tuvimos que haber hecho? El mensaje que les estoy dando es que hay temas sociales y ambientales en el corto y en el largo plazo, y todavía más largo plazo que esos 10 años, que tenemos que atender hoy. Es más, era ayer. Es urgente que recapacitemos de las decisiones que tomamos, de la forma en que llevamos a cabo nuestra vida y nuestro día a día. Ahorita les puedo platicar, pero hay gente que dice, bueno, es que yo reciclo la basura, pero mis vecinos no importa, tú sí recíclala. Lo que tú recicles, aunque sean esas 8 botellas de Coca-Cola, de PET o lo que pudiste sacar y lo mandas a reciclar, es un cachito. Porque vean cómo está amenazada la humanidad por los fenómenos climáticos extremos que se generan por las emisiones de CO2 que han cambiado todos los patrones del clima, la pérdida de biodiversidad. Yo, para darles un tip de la edad que tengo, yo nací en los 70s. En los 70s había cierto número de especies vivas, o sea, de animales, plantas, pescados, vida más allá de la humana, ¿no? Especies vivas. Había cierto número. Hoy, de los 70s al día de hoy, 85% de esas especies vivas ya no existen. Sé que, bueno, siguen quedando muchas, claro, siguen quedando muchas, pero 85% se perdieron, justamente por la pérdida de biodiversidad. ¿Por qué? Porque las empresas, los mismos gobiernos y nosotros mismos como persona pensamos que la naturaleza allá afuera es una fuente gratuita, ilimitada, interminable de recursos para que nosotros nos desarrollemos como sociedad y economía. Y eso no es así. La naturaleza tiene un valor intrínseco, tiene un valor en sí, y tenemos que darle ese valor y aprenderlo a cuidar, porque en la manera en que consumimos y llevamos a cabo el planeta ahorita, necesitaríamos 3 planetas para cubrir lo que en un año utilizamos del planeta. ¿Sí me explico? Eso se llama un punto al que llegamos en el año, que antes, por ejemplo, era como en noviembre, ahora es en agosto. Si haces la cuenta de todos los recursos naturales que como humanidad utilizamos para producir mi suéter, su teléfono, el autobús, todo lo que hay aquí tiene alguna dependencia de la naturaleza, tiene algún impacto en la naturaleza. Si seguimos consumiendo así, en este año, en 2023, en agosto ya nos hubiéramos acabado el planeta. ¿Y qué creen? No hay otro planeta. No hay cuando tú tienes una casa y empieza a caerse el techo y hay humedades y tal, puede llegar un momento, y si tienes capacidades, bueno, la mantienes, la reparas, la cuidas. Y ya si tienes más capacidades, te cambias a otra casa, si puedes y quieres. Aquí no hay otra casa, no hay otro planeta. No hay, como decimos, un planeta B, no hay a dónde más ir.
lo que tenemos es que transformar enteramente la forma en que llevamos a cabo la sociedad y la economía. Entonces, les quería mostrar un poquito que los grandes riesgos para la humanidad, pues hemos hablado de temas de terrorismo, de ciberseguridad, de crisis económicas. Hoy en día, las grandes amenazas para cada uno de ustedes, nuestros hijos, quien tenga nietos, etcétera, para las generaciones futuras, vienen de temas socioambientales. Entonces ya no es un tema de lado, de ay, las fundaciones plantan árboles y ayudan a la gente en las comunidades. No, 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 es un tema de los negocios, de las empresas, de los gobiernos. Entonces, también contarles, obviamente sé que no se puede leer porque está chiquito, volvemos a los mismos colorcitos. Estos son los colores de la lámina pasada. Allá están los riesgos ambientales, por acá están los riesgos sociales, que aquí hay temas de salud, etcétera. Estas rayitas significa que todo está interconectado. ¿Qué creen que pasa ahorita en Acapulco? Hubo un fenómeno ambiental, un desastre natural y un huracán. ¿Cuántas consecuencias sociales creen que tiene Acapulco ahorita? Pobreza, enfermedades, total colapso de la economía, muertes, migración, ¿no? A lo mejor Acapulco es una ciudad grande, no es tan grande como la Ciudad de México, pero es una ciudad grande en nuestro país. Pero cuando piensas, por ejemplo, en un desastre natural gigantesco en donde tienen que migrar millones de personas forzadamente, eso es una crisis social. Entonces, todo está interconectado. Hay un tema de, a ver, los niños en Acapulco no están ni van a ir a la escuela en no sé cuánto tiempo, ¿no? ¿Y qué reconstruyes primero? ¿Los hospitales, las escuelas, las casas, los departamentos de la gente que vacaciona o las casas de los que viven ahí, trabajan ahí? ¿Por dónde empiezas? Y todo viene de un fenómeno, de un desastre natural. Entonces vean la interconexión y lo importante que es estar preparado con infraestructura resiliente, tener un monitoreo mejor del clima. En el caso de Acapulco fue bien difícil predecir que amanecimos el miércoles en la mañana con que era tormenta tropical, el martes en la mañana, con que era tormenta tropical, y en menos de 12 horas se convirtió en huracán categoría 5 que nunca había pegado en las costas del Pacífico. Nunca había pegado un huracán 5. Nunca, y en 12 horas. Quien amaneció dijo, ¿cuánto está lloviendo el martes? Es que es tormenta tropical, se llama Otis. Y a las 11:45 de la noche no había un vidrio en cualquier construcción que diera al mar. No había un vidrio, no había techos, y sé que han visto las fotos y les rompe el corazón igual que a mí. Entonces, esto es un tema que amenaza a la humanidad en general y que hay que atender vía teniendo fondos para la reconstrucción, haciendo fondos para reparar, haciendo mejor monitoreo del clima, haciendo infraestructura resiliente, ¿no? Hay ciertos lugares costeros en el mundo que ya lo entendieron y entonces quien tiene una propiedad que da al mar, ya sea un hotel, un restaurante, unos departamentos, lo que sea, tienen infraestructura en donde cuidan la posibilidad de que vengan vientos y bajan cortinas de metal. O, por ejemplo, hay ciertas ciudades en donde las construcciones junto al mar están montadas en unos pilotes o en unas columnas altísimas. Por si hubiera un huracán o sube el nivel del mar, tú llegas a tu casa y te subes a una escalerita, pero el mar te puede pasar por acá y no se te va a inundar la casa. Es un riesgo enorme ya vivir en la costa. Cada vez pierden precio las propiedades en la costa por la amenaza de todo esto. Entonces, esto era nada más un poco para contarles cómo están interconectados todos estos riesgos y cómo está relacionado esto con el tema de cómo usamos energía y cómo dependemos de combustibles fósiles. Si seguimos contaminando la manera en que contaminamos, y contamina no solamente la industria, no solamente el coche, y no solamente el humo que tú puedes ver que contamina la basura que no reciclamos y que no separamos y que se va a tiraderos de basura que emiten algo que se llama metano y que es uno de los peores gases efecto invernadero que hacen un hoyo en la capa de ozono y lleva a que estemos viviendo estos cambios en los patrones del clima, de la lluvia, que llevan no solo a huracanes, llevan a sequías profundas para la agricultura, a inundaciones. ¿Cuántas fotos han visto de esas tomadas aéreas donde se ve inundada una ciudad entera? Esos son
disrupciones en los patrones del clima, y entonces conforme vamos contaminando más y van subiendo más las emisiones de CO2 y aumenta la temperatura del mundo, estos son los impactos directos: calor extremo, se deshielan los polos del planeta, aumento del nivel del mar, pérdida de especies como plantas, como vertebrados, como insectos. La tierra se ve afectada, todos los ecosistemas, etcétera. El rendimiento de los cultivos, los océanos, los arrecifes de coral. Tú dime cómo restauras un arrecife de coral. Hay cosas que son irreversibles y se perdieron. Si algún día alguien ha buceado, podrían pensar que a lo mejor viniera un huracán tremendo que mueva a todo el mar y a toda la tierra y se pierden los arrecifes de coral. Entonces, hay que entender el valor de la naturaleza, hay que entender lo irreversible que son algunos de los daños. El que ya no existan ciertas especies animales es irreversible. ¿Cómo lo vuelves a hacer que exista? Eso ya no existen hoy el 85% de las especies vivas. Y esto, el que tenga curiosidad, métase. Hay una organización que es de la sociedad civil, ONG, una organización no lucrativa, que se llama WWF. Eso en inglés quiere decir World Wildlife Fund. Y su logo es un panda. A lo mejor lo han visto. Ese WWF hace un reporte cada 2 años que se llama Living Planet Report, el reporte del planeta viviente. En el último que sacó es cuando sacaron este dato de la pérdida de especies, con todas sus capacidades técnicas y con el conteo de las especies vivas que existían en los 70s y hoy no, nos damos cuenta de lo que hemos hecho. Entonces, en Acapulco justamente lo que pasó es que de la tormenta tropical que se estaba cocinando y creando arriba del mar, en la costa, subieron de tal manera las temperaturas del agua a una temperatura que nunca había subido, que el incremento de la temperatura hizo que el huracán agarrara muchísima más fuerza y entrara inesperadamente categoría 5. No se esperaba categoría 5. Nos sorprendió a todos que subiera en un par de horas a categoría 1 y bueno, pues ya es huracán, qué miedo. No se pudo evacuar la gente de la mañana a las 11:50 de la noche. A lo mejor hay quien se fue, pero ¿cuántos? ¿No? Entonces, pues están trabajando y están llevando a cabo su día y vives una tormenta tropical en la mañana y de pronto era tal el incremento de la temperatura en el agua del mar afuera de Acapulco, que es lo que hizo que el huracán se convirtiera y se volviera ese nudo de categoría 5. Entonces, y también por otro lado, ya hablamos ahorita mucho de los fenómenos climáticos y de lo ambiental, pero también la parte social. El 2020 llega y nos trae, a ver, fenómenos climáticos. Vean la sequía. Esa foto de arriba es, no sé si alguien ha ido al Estado de México a Valle de Bravo, al lago. El lago de Valle de Bravo se perdió en un porcentaje en donde al bajar el agua y bajar el agua y el agua, así quedó el piso, porque eso era el fondo de un lago previo, que ya nada más queda un chorrito, que a lo mejor cubría todo de valle, de montaña a montaña de ese lado. Y eso sucede justamente por estas disrupciones en los patrones del clima, etcétera. Después en 2020, bueno, pues no, ¿qué les explico de la pandemia? ¿No? Ahí todos me pueden explicar lo que todos vivimos con la pandemia, en donde ¿qué quedó claro? Que la salud es lo primero y lo más importante, y las personas son lo más importante. Segundo, hubo muchos movimientos durante el 2020 que nos hicieron razonar que son un riesgo para la humanidad estar divididos y los temas de discriminación. ¿Quién se acuerda de lo que fue ese movimiento? O bueno, existe todavía, de Black Lives Matter. ¿Se acuerdan? Un policía en Estados Unidos, blanco, arrestó sin mucha razón a una persona afroamericana de color, y en lo que lo tenía en el piso, detenido, etcétera, lo ahorcó y lo mató. De ahí se salieron a las calles millones de personas, no solo en Estados Unidos, en esa ciudad, en todo el mundo. Había en todo el mundo protestas diciendo que todas las vidas cuentan. Ese es un tema social de discriminación, falta de inclusión, falta de equidad, racismo, ¿no? Y
Me Too. ¿Se acuerdan qué es eso de Me Too? Es todo un movimiento que surge de que las mujeres empezamos a levantar la mano a decir, a mí también me han acosado, a mí también me han dicho que haga algo para darme un trabajo, para darme un aumento, para seguir trabajando ahí. Un familiar que no le diga a mis papás, pero, etcétera, etcétera. Gente que abusa de las mujeres, y fue un movimiento en donde empezaron las mujeres en todo el mundo a levantar la mano, a decir, a mí también ya me pasó, y a mí también ya me pasó, y empezó justo el movimiento que también se llamó de yo te creo, yo sí te creo, ¿no? Porque empezó a dudarse, ¿no?, de todo esto. Y ese es un tema también entonces de violencia de género, violencia a las mujeres, discriminación a las mujeres, maltrato, etcétera. Entonces, lo que les estoy contando son factores sociales que amenazan a la humanidad. Esto amenaza a la humanidad. Por supuesto, una enfermedad infecciosa, por supuesto, la discriminación y la violencia por raza y la discriminación o violencia también de género, ¿no? También en el 2020, acuérdense, no es que sea un fenómeno del 2020, estoy recordando ese año que todos estos fenómenos siguen existiendo, pero se acuerdan pues los feminicidios, ¿no? La marcha del 2020 que no sabíamos si íbamos o no íbamos porque fue en marzo y estábamos a nada de que nos metieran a la casa, según nosotros un mes, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo que era con mis hijos, ¿qué vamos a hacer aquí un mes? Descalzos, en pijama, todos, y de repente, que 2 años y medio, ¿cuánto nos echamos en las casas? Entonces, son riesgos socioambientales, ¿no? Estos específicamente sociales, los de abajo y el de arriba. Entonces, así es como en el mundo nace un movimiento, y ya me voy a venir al sector financiero. Ahora sí ya, vamos a hablar del banco y vamos a hablar del sector financiero, en donde el sector financiero entiende que tenemos que movilizar el dinero hacia las actividades que no hacen daño, que contribuyen a desarrollarnos a una sociedad más sostenible, más justa, más limpia, más equitativa, y mover el dinero de eso, de lo que haga daño al planeta, a la sociedad y de lo que nos haga daño. Entonces se crea el movimiento ASG en español, de factores ambientales, sociales y de gobernanza. En inglés se llama ESG, Environmental Social Governance, pero en México le decimos ASG. Y ASG lo que trata es que las organizaciones, las empresas, los bancos, los gobiernos, tenemos que tomar en cuenta los factores ambientales, ya hablamos de varios de ellos, los factores sociales, ya hablamos de varios de ellos, ¿no? Salud, educación, discriminación, inclusión, diversidad, género, raza, etcétera. Y los criterios de gobernanza. ¿Gobernanza qué es? ¿Qué es la G? Ay, perdón. Ay, no estoy, ya casi acabé la plática. La G, esa G del final, es muy importante porque las organizaciones tenemos que tener en nuestras políticas, en nuestras normas, estos temas. No puede una empresa o un banco decir, ay, esa parte de lo social y de lo ambiental, ay, lo lleva alguien y es una parte muy bonita, pero acá está el negocio es lo importante y aquí. No, en la manera en que hago mi negocio, en la manera en que nosotros, por ejemplo, como banco, prestamos créditos a tu pequeña empresa o a tu gran empresa o a un gobierno le prestamos, todo lo que prestemos tenemos que fijarnos a quién y cómo le prestamos. ¿Por qué? Porque entonces los bancos, si no hacemos eso y si prestamos sin voltear a ver qué prestamos, vamos a acabar financiando la destrucción del planeta. Y eso es justo lo que no estamos haciendo y lo que no queremos hacer. Y por eso en la Asociación de Bancos hay una comisión ASG. Les pido que de aquí se vayan al stand de la Asociación de Bancos de México. Es todo verde, tiene juegos donde te enseñan a ver, si yo… cuántos árboles se utilizan en 1 tonelada de papel, para que entiendan que hasta el hacer papel tiene una huella ambiental. Y hay juegos para los niños, para nosotros los adultos, hay videos, etcétera,
justamente todo el stand de la Asociación de Bancos aquí, que está tan bonito, lo hicimos pensando en enseñarles a ustedes y transmitirles que los bancos tenemos un rol muy importante. En medio del stand hay un arbolito y le llamamos el arbolito de la intención, en donde te dan las señoritas que están ahí ayudando y los jóvenes un post-it, un papelito en donde tú puedes poner lo que tú vas a hacer y te vas a comprometer para hacer de este un planeta mejor. Asómense a leer lo que ha puesto la gente. Hay gente que simplemente pone, voy a tratar de llevar mis bolsas al mercado y no usar bolsas de papel de nada y llevar mis bolsas de tela. Con eso, y si lo hicieras los siguientes 365 años, ¿cómo se ve un bote de 365 bolsas de plástico versus tu bolsa de tela? Un año entero para echar ahí las cosas del mercado. Hay un montón de ideas de niños y de gente en el stand. Váyanlo a ver, está súper bonito. Y justamente eso es lo que estamos haciendo en los bancos. Entonces, la palabra sustentabilidad, para enseñarles un poco sobre esto, si es que no lo tenían tan claro, no es solamente lo verde, ¿no? Yo tengo gente que me dice, yo soy muy sustentable porque reciclo y porque me llevo mi bolsa de tela al mercado. Eso es una parte. La otra parte, también eres sustentable cuando tratas bien a los demás, cuando no discriminas, cómo le hablas a los demás, qué tantos juicios haces de los demás, qué tan inclusivo, incluyente eres. Ser sustentable son temas sociales y ambientales hacia las personas y al planeta. Entonces, era lo que les quería enseñar. Y entonces, como humanidad, en las Naciones Unidas y en las esferas multipaíses, multinacionales, le llamamos como la ONU, hay una hoja de ruta de a dónde tendríamos que ir como humanidad. En 2015 se lanza lo que se llama la Agenda 2030, a lo mejor alguien lo ha escuchado, y se lanzan también las metas de compromiso de cambio climático de un acuerdo que se llama el Acuerdo de París. Esa es una especie de haber puesto en papel, después de miles de personas y organizaciones y grupos por todo el mundo, definir qué tenemos que hacer todos para volver un planeta mejor. Y lo que quedó claro cuando se lanza toda esta agenda es que lo que no hay es dinero para que todo esto suceda y para que contribuyamos a este camino. ¿Quién es el motor de desarrollo en la sociedad? La verdad es que los bancos. Cuando tú quieres comprarte un coche, si tú utilizas bien los servicios financieros, y de eso trata la Semana Nacional de Educación Financiera, tu desarrollo personal y profesional puede no tener límites. Si tú utilizas bien un crédito para tu pyme, un crédito hipotecario, un crédito automotriz, o inviertes tu dinero. O por ejemplo, las mujeres, ¿saben cuántas mujeres invierten su dinero? Invertir luego les suena como que fuera de la Bolsa de Valores de Nueva York. Invertir tu dinero es ponerlo a trabajar y no tenerlo abajo del colchón. De eso trata toda esta semana. El 0.7% de las mujeres de México invertimos el dinero. Tú puedes tener 150 pesos y ponerlos a invertir. Ahorita están dando rendimientos, ciertas inversiones. Tu dinero puede trabajar por ti, pero ¿qué pasa? Tenemos dinero y lo gastamos, ¿no? Entonces, lo que queda claro es que si los bancos vamos a estar prestando para que a ti te vaya mejor, para que tu negocio crezca, para que nuestro gobierno crezca, etcétera, tenemos que fijarnos, no prestar a las actividades destructivas. Y eso es lo que estamos haciendo los bancos. ¿Saben cómo se llama eso ya de manera más técnica? Tenemos sistemas de riesgos socioambientales en el financiamiento. O sea, a mí me llegan a pedir al banco, o a mis compañeros, ¿no? 10 millones de pesos y tengo que ver para qué. ¿Van a construir un hotel en dónde? ¿Va a estar encima de un área natural protegida? ¿Va a pasar por encima de una comunidad indígena que los va a mover de ahí? ¿Va a estar junto a un río y va a descargar toda su basura en el río y va a dejar contaminado el río? Si así está el trazo original de lo que me están pidiendo el dinero, no les vamos a prestar. Tenemos la posibilidad, como soy el dueño de los recursos en este momento para prestar, decir, retrasa, haz un retrasado o cambia todo tu proyecto de hotel o de carretera. Vas a hacer una carretera que va a pasar por unas pirámides. Díganme qué tan reversible sería destruir unas pirámides
prehispánicas protegidas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Totalmente irreversible. No hay de, bueno, luego las hacemos, ¿no? ¿Qué te digo? O desplazar a una comunidad indígena que lleva miles de años viviendo ahí. Entonces el banco podemos decirle, no, sirve más que le digamos, sí te lo voy a prestar, pero la condición es que lo rehagas y hazlo así. Y contrata estudios de impacto y contrata todo esto para que no sea un desastre ecológico o social con las comunidades indígenas, etcétera. Tenemos la posibilidad de, es mucho mejor que el banco nos quedemos y los obliguemos a rehacerlo bien, a decir, no, no te presto, porque ¿qué crees? Va a haber otros bancos o va a haber otras instituciones que les van a prestar el dinero. Y el dinero para hacer un proyecto asqueroso que destruya a sociedades, a comunidades, a áreas naturales protegidas, etcétera, van a seguir sucediendo. Entonces, por eso es importante que los bancos participemos en todo esto. Y algunos de los productos financieros que tenemos para las empresas, no estoy hablando del banco donde yo trabajo, de los bancos en el mundo, no solo en México en general, se llaman así: créditos verdes, créditos vinculados a la sostenibilidad, bonos verdes, son unas emisiones de mercados y ya son instrumentos financieros más complejos, pero que se ligan y se atan a contribuir al desarrollo sostenible. Cada vez más estos instrumentos están ocurriendo en el mundo. Yo lo veo en el banco en donde trabajo. Yo he trabajado en 3 bancos en mi historia y justamente haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque ya la mayoría de los bancos tenemos estos sistemas. Y fíjense, a mí me decían, yo llevo, no sé, como 18 años trabajando en sustentabilidad. De hecho, siempre yo estudié Derecho y mis temas eran derechos humanos, etcétera. Me decían en el 2020, no, tus temas de sustentabilidad y eso se acabó. Con la pandemia hay que sobrevivir y ya. No, no, no. En el 2020 quedó más claro que nunca que tenemos que hacer mejor las cosas, tenemos que cuidarnos entre nosotros, cuidar al planeta. Y vean cómo crecieron el uso de esos instrumentos que les conté aquí. En el 2021, plena pandemia, llegaron las empresas a decir, yo quiero contribuir, y los bancos, yo te quiero prestar y financiar para que hagas las cosas bien. Entonces es una tendencia en crecimiento, lo que nos da a los bancos un rol diferente, de no nada más en el que te presta y con el que te enojas en la sucursal y con el que, etcétera, ¿no? Somos de servicio al cliente, pero los bancos somos ya también un aliado de la sociedad y por eso estoy aquí hoy parada con ustedes y no solo aquí, los stands de todos los bancos, vean el de la Asociación de Bancos, la ABM, pero todos los bancos tienen algo también de sustentabilidad, estamos todos trabajando. Y bueno, pues para poder hacer todos estos créditos etiquetados como sustentable, etcétera, hay listas de actividades que se consideran sustentables o no. Y México, nuestro subsecretario de Hacienda, bueno, la secretaria de Hacienda en general, pero vía el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, lanzó en marzo de este año una taxonomía sostenible. ¿Qué es eso? Es un catálogo de actividades, una guía de actividades de la economía real allá afuera que se consideran como sustentables. Y entonces ya no es de que yo, Marius, me vienen a pedir un crédito y digo, mira, suena medio verde la actividad y creo que puede estar. No, no, tiene que estar en ese catálogo de actividades para ordenarnos y para no hacer porquerías y para no engañar a nadie y para que no caiga en mí, en mi decisión o en la de mis compañeros ejecutivos. Entonces la taxonomía ayuda mucho a los países a alinearse, a entender qué es sustentable y qué no es sustentable. México tiene una taxonomía. Hay países que tienen taxonomía más privada, como las bolsas de valores en Brasil. Colombia tiene una taxonomía. Toda la Unión Europea tiene su propia taxonomía, que fue la primera. Y fíjense qué reciente se hizo este catálogo de actividades en 2018. Apenas 2018 se lanzó la taxonomía sostenible de Europa, de la cual construye un poco la mexicana y se lanza la mexicana en marzo de 2020. Una muy buena noticia para la sustentabilidad de nuestro país y muchos aplausos a nuestro equipo del subsecretario de Hacienda. Hicieron un gran trabajo con muchísimos actores, más de 300 personas, técnicos, universidades, bancos, ONGs, sociedad civil, investigadores, etcétera. Y entonces, ya para terminar, contarles que la Asociación de Bancos, antes, los grandes temas de la banca siguen siendo y son negocio, riesgos, mercado, métodos de pago, ciberseguridad, finanzas, normatividad, comunicación. Son los grandes temas que la banca tiene que cuidar. Ciberseguridad, que no te hackeen tu cuenta, tu tarjeta,
que no haya fuga de datos de nuestros clientes, la privacidad de datos de los clientes, etcétera, y muchos otros más, normatividad, lo que nos exige la regulación, la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y en este año, en verano, se crea la Comisión ASG. Es la comisión, ¿se acuerdan que era ASG? Ambiental, Social, Gobernanza. Y entonces yo tengo el gusto de presidir esta comisión en donde se engloban los trabajos de comités que ya existían antes y desde hace mucho tiempo. De hecho, el de sustentabilidad existe desde 2007, hace muchos años, pero ahora se engloban a nivel comisión. ¿Qué quiere decir? Eso es una declaración de la Asociación de Bancos considera uno de los principales temas de los bancos en México a la sustentabilidad. Entonces, estamos trabajando, aquí están los 4 comités que les digo: sustentabilidad, diversidad, educación financiera, responsabilidad social. Reportamos como gremio, hacemos un reporte de todos los bancos de cómo vamos avanzando en esto. Y mi mensaje con ustedes es, pregunten en sus bancos si les interesan estos temas. Si tu banco no tiene respuesta, no tiene estos temas, pónganos a competir a los bancos y díganle: yo vi que tal banco tiene y tal no tiene. ¿No? Pónganos a trabajar y pónganos a ponernos las pilas para hacer mejor las cosas. A veces me dicen, es que, ¿qué banco es el mejor en esto? No, tú pon a trabajar a tu banco, y si te vas de ese banco por razones de esta naturaleza, lo van a escuchar y van a decir: se fueron con tal banco porque este banco sí está haciendo bien las cosas. Y yo no quiero tener mi dinero en un banco que destruye el planeta, etcétera. Quiero tener uno comprometido. Y ustedes tienen toda la posibilidad y libertad de cambiarse al banco que quieran, hasta su nómina. La nómina es portable. La portabilidad de la nómina es: tú te llevas tu nómina donde tú quieras. Vete al banco que quieres, con el que quieres trabajar. Para eso están estos stands y para que ustedes conozcan un poco más de los bancos y pónganos y rétenos a los bancos para que el banco sea el aliado en estos temas. Entonces, ya quiero nada más decirles que pues es un llamado a que sí, los bancos nos toca transformarnos y hacer mejor las cosas y prestar de mejor manera, cuidar los riesgos de lo que prestamos, pero a ustedes les toca en su pequeña empresa, en su casa, en la manera en que te conduces todos los días, las decisiones de compra que haces, de traslado, de consumo, todo tiene una huella. Y aunque digas: es que pues, nadie lo hace, si tú lo haces, y hay otras 10 millones de personas en el mundo de los 6 billones que también lo hacen igual que tú, eso tiene un impacto positivo. Todo cuenta, cada acción cuenta. Entonces, espero que les haya gustado entender un poco por qué hacemos esto en los bancos y ojalá les despierte un interés por transitar a una sociedad más justa, sustentable e inclusiva. Muchas gracias. ¿Preguntas? A ver, preguntas, quejas, tomatazos. ¿Nada? ¿Todo clarísimo? ¿Listos para cambiar el mundo o no? Eso. Gracias. Pasen buen domingo. Gobierno de México.